Dice el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia: todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él y a permanecer y residenciarse en Colombia. Y nos queremos preguntar en qué queda el derecho constitucional de millones de colombianos que quieren circular libremente por el sur del país, es decir, desde el Valle del Cauca hasta la frontera con el Ecuador. ¿Qué pasa con los derechos de esos colombianos? Que no pueden circular, y al no poder circular, no pueden traer sus bienes, no pueden entregar sus servicios, es decir, no se les permite vivir. ¿Qué pasa con los derechos de esa gente, señor presidente de la República? Usted, como presidente, es el encargado de hacer cumplir ese artículo constitucional. Esa no es una alternativa para usted. Usted no puede escoger cuáles de los artículos de la Constitución cumple y cuáles no. Cuáles de los derechos de los ciudadanos atiende y cuáles derechos no atiende. La Constitución le impone las obligaciones de hacer respetar los derechos fundamentales de los colombianos, y ese es un derecho fundamental. Está en la lista de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero aquí no hay autoridad, es decir, no hay presidente de la República, es decir, no hay ejercicio de la Constitución política y de los derechos que de ella emanan. No la hay, sino que cada uno hace lo que le da la gana. Y unos indígenas o no indígenas o campesinos, eso da lo mismo que sean una cosa y otra en este país mestizo. Todos somos más o menos lo mismo. Que resuelvan que es que los demás colombianos no tienen derecho a movilizarse. Y tenemos un gobierno al que no se le ocurría cosa distinta antes que mandar a uno de sus ministros a que se emborrachara con la Guardia Indígena para que la Guardia Indígena permitiera el libre tránsito y el libre desarrollo de la vida de los demás habitantes del Cauca. Que dicho sea de paso, habrá que recordárselo al presidente de la República, no todos son indígenas. Es más, los indígenas representan una enorme minoría. En su mayoría son lo que somos todos los colombianos mestizos. Y de esos indígenas, ¿cuál es el nivel de mestizaje? Pero no importa. Habrá que recordarle, señor presidente de la República, que del Cauca salió un número mayor de presidentes de la República de los que ha dado ningún otro rincón de Colombia. Que el Cauca ha producido los mejores poetas, los mejores historiadores, los mejores escritores. Las más altas cifras de la intelectualidad colombiana vienen del Cauca y de Popayán. Y habrá que recordarle a usted lo que significa y ha significado el departamento de Nariño en la historia de Colombia. Un departamento de Nariño que fue tan complicado en las luchas de la independencia y después tan resuelto en todas las grandes causas nacionales. Y ese departamento de Nariño está hoy abandonado a su suerte. ¿En manos de quiénes? En manos de quienes ejercen realmente el poder. De los bandidos de las FARC, de los narcotraficantes, en general, de quienes hacen del narcotráfico su bastión, su trinchera, su manera de vivir. Y todo el sur del país. Y es que son solamente los derechos de los caucanos y los derechos de los nariñenses y los derechos de la gente del Putumayo los que están en juego, no. Y los derechos de todos los demás colombianos para circular libremente por todo el territorio nacional. ¿Qué ha pasado y qué pasa con los que producen leche para vender en todos esos lugares? ¿Qué ha pasado con la producción lechera del departamento del Cauca? ¿Qué ha pasado con la producción cafetera? ¿Qué pasa en 11 días de abandono? Como usted no es campesino, ni ha sido campesino nunca, ni ha oído berrear un ternero porque usted ha vivido en los salones de Bogotá o de Londres, nada más. Usted no sabe lo que es abandonar en este trópico 11 días una tierra. Usted va a arreglar eso de alguna manera. Minchirrinchi se volverá a emborrachar con los de la Guardia Indígena, o les prometerá usted el oro y el moro, o se arrodillará para pedirles perdón y para que dejen circular libremente por el territorio nacional a los demás colombianos. De alguna manera eso se va a arreglar. ¿A qué costo?
¿qué va a pasar con los perjuicios irredimibles e irreversibles que un paro de 11 días necesariamente ha causado? ¿Cómo se van a restablecer no solamente las líneas de comunicación, las líneas de tránsito de mercancías? ¿Cómo se van a restablecer las ventas que se produzcan en los mercados y en los supermercados? ¿Cómo va a ser ese proceso para volver el departamento del Cauca y el departamento de Nariño a la normalidad? ¿A qué costo y a qué precio? ¿Y eso quién lo va a pagar? ¿Alguien va a indemnizar a las víctimas, señor presidente? ¿Alguien las va a indemnizar? Usted dirá, no, es que fueron los que se tiraron a la carretera panamericana. No, es usted que permite que eso ocurra. Eso no había ocurrido nunca antes en la historia. Y averigüe lo que pasaba en la época del presidente Álvaro Uribe. Como usted era ausente y usted lo que estaba preparando era la gran traición a Uribe y a su causa, usted no sabía cómo se manejaban las cosas. Pero se presentaron estos acontecimientos. Nos invadieron la carretera panamericana. Le habla a un exministro que tuvo la responsabilidad de mantener el orden público en todo el territorio nacional, y lo mantuvo ante amenazas de paro, ante amenazas de marchas indígenas. Recuerdo una que iba a ser presidida por el gobernador del departamento del Cauca, don Floro, que era un indígena, pues que uno puede ser cualquier cosa en Colombia, y la marcha estaba prohibida, y don Floro dijo que él iba a presidir la marcha, y yo como ministro le dije, si usted preside la marcha lo hago encarcelar. Y no hubo marcha, y no hubo Floro, y los indígenas se manifestaron tantas veces como quisieron, y a nadie se le atropelló sus derechos, pero los caucanos vivieron, y vivieron en seguridad, y los nariñenses vivieron, y los nariñenses tuvieron acceso a lo que tienen los demás colombianos, a la comunicación con los otros, al mercado que viene y al mercado que va, a la producción de bienes y servicios, a la supervivencia. Usted le está negando el derecho a vastas regiones del país a sobrevivir, porque usted es un inepto, señor presidente, porque usted es un incapaz, porque usted no ejerce autoridad. Y le repito, recordándole el artículo 24 de la Carta, que esa no es una opción suya, cumplir o no cumplir la Constitución. No amenace más, presidente, ejerza la autoridad de la manera solemne, tranquila, pero firme, como la ejercía una persona a cuyo lado usted estuvo, pero no para copiarlo, no para seguirlo, no para tomar de él sus grandes lecciones, sino para traicionarlo. Ya lo traicionó. Ahora le tenemos que decir otra vez, presidente Santos, gobierne, haga respetar la Constitución y la ley, defienda los derechos de millones de colombianos que están siendo conculcados por unos cuantos que usted mismo dice están instigados por los bandidos. Y lo dice y no es capaz de hacerle respetar los derechos a los millones de colombianos que no saben hoy, en este momento, qué camino tomar, porque por Colombia no se circula libremente. Hay que preguntarle a la guardia, con chirrinchi o sin chirrinchi, qué es lo que se puede hacer en Colombia. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 25 minutos.